¿Cuántas veces has sentido que oras y no puedes escuchar a Dios? Por más que lo haces, no lo sientes. No ves una respuesta. Crees que Él no te escucha, que Dios no existe, que eso de orar, ¿para qué? Porque no recibimos una respuesta. Pero vamos a ver por qué no llegan esas respuestas, por qué no escuchamos la voz de Dios. Hoy en día el arte del silencio parece estar desapareciendo. Muchas personas no se hallan en el silencio. Están en la calle y hay ruidos por todas partes y cuando llegan a casa, en vez de buscar el silencio, lo que hacen es prender la televisión, el radio, el parlante, el computador, el celular y empiezan a ver videos, a permanecer en las redes sociales, etcétera, etcétera. Muchas personas pensamos que el silencio es todo, cuando todo está callado. No, en tu casa puedes estar tú solo, en la habitación tener todo apagado, pero no estás haciendo silencio. Puede suceder que no estés haciendo silencio. ¿Por qué? Porque en tu mente hay una bulla constante. Estás pensando qué vas a hacer más tarde, estás pensando en el almuerzo, estás pensando en tu hijo que está en la calle. La mente, decía una gran predicadora, que la mente es la loca de la casa. Quiere decir que nunca se queda quieta. El silencio del que hoy hablamos es un silencio interior. Y es importante, y vamos a ver cómo es que podemos escuchar o recibir esos mensajes de Dios. O si están orando, también pasa que cuando están orando y transcurren unos momentos sin que se pronuncie una palabra, muchos sienten la necesidad de aclararse su garganta, mover los pies o agarrar un libro con impaciencia. Cuando hay un silencio, ese silencio en la oración, todos dejan de orar. Inmediatamente muchos se indisponen, quieren hacer otra cosa, porque quieren sentir la bulla, el hablar y el hablar y el hablar. Y cuando hay un silencio en medio de la oración, muchos se desesperan. Y allí es donde perdemos muchas cosas lindas de Dios. Muchos de nosotros cuando oramos a Dios a menudo creemos que debemos mantener un constante diálogo con lo divino, pero a veces olvidamos que hay revelaciones que Dios desea compartir con nosotros. Posee respuestas a nuestras inquietudes y secretos que anhela revelarnos. Por lo inundamos, pero lo inundamos con nuestras interminables oraciones, con nuestro constante ruido. Eso suele pasar. Es como cuando vamos al médico. Cuando vamos al médico, ¿cuál es la pregunta que nos hace el médico? ¿A qué vienes? Y uno le empieza a contar. Médico, me duele la espalda, hace 3 días tengo un dolor, no se me ha quitado. Luego el médico te hace una pregunta. ¿Y cómo empezó ese dolor? Y entonces ya usted le cuenta, cargué algo muy pesado y cuando lo cargué el dolor me empezó y no se me ha quitado de la espalda. Entonces cuando el médico te quiere recetar, tú sigues hablando y hablando, hablando. Terminas de hablar, te despides del médico, te vas y después llegas a la casa y le dices a tu familia, no, ese médico no me dijo nada, ese médico no me dio respuesta a lo que yo le dije, aquí vengo con el mismo dolor. Muchas veces en la oración pasa eso. Oramos, hablamos, le contamos a Dios nuestros problemas, lo que está sucediendo en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestras finanzas, le contamos todo a Dios. Pero cuando Él nos quiere dar la respuesta, nos levantamos, nos vamos, tomamos algo, prendemos la radio, prendemos el celular, prendemos la computadora, tantas cosas, y dejamos a Dios con la respuesta en la boca. Pero luego decimos, hermano, es que Dios no me escucha. Hermano, es que Dios no me habla. Hermano, es que yo le oro, pero no me habla. Mira, Dios te habla en el silencio. Dios te habla en el silencio. Yo te hago esta pregunta. ¿Quién habla cuando una persona está hablando o cuando una persona está entretenida con tanto bullicio? Cuando tú le hablas a una persona y la otra persona está hablando, lo primero que tú le dices es escúchame, escúchame. ¿Ustedes saben cuál fue el primer mandamiento? Escucha Israel. Lo primero que dice Dios al pueblo es escucha Israel. Y después de que el pueblo le escucha, le empieza a dar los mandamientos, les empieza a hablar. Lo primero que Dios nos dice hoy es escucha. Si no escuchamos a Dios no vamos a encontrar la cura. Si no escuchamos a Dios no vamos a encontrar solución al problema.
Y vamos a dar, hermano, pero ¿cómo sé que Dios me está hablando? Hermanos, ¿cómo sé que viene un mensaje de Dios? Sencillo. Vamos a prestar atención y te vas a dar cuenta cómo conocer que ese mensaje viene de Dios. Entonces, nadie escucha cuando otra persona está hablando. Perdón, nadie, cuando a ti tú le estás hablando a la otra persona debe estar escuchando. Y lo mismo es con Dios, cuando tú le hablas, pero tienes que hacer una pausa para que Dios te hable también. Entonces, pues Dios tampoco, y más Él, que es todo un caballero y no habla donde no están dispuestos a escuchar. A menudo nos olvidamos de que Dios, desde su trono celestial, aguarda la oportunidad de comunicarnos algo grandioso. Se debe sentir frustrado si es que Dios experimenta esa emoción, cuando tiene algo maravilloso que compartir, pero nosotros no nos detenemos el tiempo suficiente para escuchar sus palabras. A veces solo le hablamos. Hay gente que piensa que solo orar es hablar. Por eso esta semana voy a dar inicio al curso de oración, para que aprendamos lo que es la oración, ¿Alguna vez has dicho algo sobre una persona que no sabe sino hablar y hablar, hacer ruido y no saber escuchar? ¿Alguna vez has comentado eso? Es que esa persona habla y habla y habla. Ay, ahí viene Juanito, vámonos por acá, porque ese sí habla, no para de hablar. A veces cuando hablamos mucho y no escuchamos a las otras personas, no sabemos escuchar, siempre va a existir esa crítica de las otras personas. Lo mismo pasa, vamos a un grupo de oración, oramos y no escuchamos a Dios. Creo que ninguno de nosotros pronunciaría una palabra ante esas personas porque sabemos que no quieren escucharnos, que no necesitan escucharnos. ¿Alguna vez habrá pensado Dios algo similar sobre mí o sobre ti? Hazte esa pregunta. ¿Alguna vez le has hablado a Dios y lo has dejado con la palabra en la boca? Te has levantado rápidamente y te vas a otro lugar y no lo escuchas. Hemos aprendido a cultivar el silencio para permitir que Dios nos revele algo. El silencio interior es callar la mente y conectarnos solo con Dios, conectarnos solo con Él. Cuando usted hace un silencio interior, usted no quiere ni terminar de orar. Usted quiere que nadie le toque la puerta, usted quiere que nadie le perturbe porque usted se conectó con Dios, empieza a sentir esa paz. Hermano, ¿y cómo sé que esos mensajes vienen de Dios? Cuando un mensaje de Dios viene, primero que todo, trae paz. Dios nunca te va a dar un mensaje para robarte la paz. Mucho cuidado con eso. Esto lo utilizan mucho en las iglesias evangélicas. Hermano, el Señor me está mostrando que hoy te vas a morir y que tu esposo mañana te va a dejar. No, esos mensajes dolorosos no vienen de Dios. Mucho cuidado con eso. Todo lo de Dios trae paz. Lo de Dios trae tranquilidad. Entonces tú le preguntas por un hijo, tú le dices: Señor, hoy vengo a entregarte a mi hijo, míralo, está en el alcoholismo, en la droga, en fin, está perdido. Luego haces ese silencio, miras a Jesús al frente tuyo, sientes que Él te toca y vas a sentir que Él te habla al oído. Vas a sentir palabras en tu mente que te dan paz. De pronto vas a sentir esa palabra que va y viene: fortaleza, fortaleza. Es el Señor diciéndote: hoy te estoy dando fortaleza. Es si estás desanimada, entonces empiezas a sentir en tu mente, en tu corazón, una tranquilidad y algo que te dice: ánimo, ánimo, y te da paz. Esas son las respuestas de Dios. O estás en una dificultad, en un gran problema, le pides a Dios, haces silencio, aquietas tu mente, empiezas a pensar solo en el Señor. Piensa que tu mente piense solo en Él y de repente te viene una idea cómo salir de ese problema. Ese es Dios quien te la mostró, que te mostró. Vas a iniciar un negocio, vas a emprender un negocio, pregúntale al Señor, haz silencio y Él te va a dar la respuesta. Y eso que viene a tu mente, Él te lo va a confirmar, y decisión que tomes con eso que te está diciendo Dios no va a fallar. Entonces es en la quietud donde nuestra comunicación con lo divino se transforma en un auténtico diálogo. Dice el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, del 9 al 15, Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Al llegar a Berseba de Judá,
Dejó allí a su muchacho, caminó por el desierto todo un día y se sentó bajo un árbol. Allí deseó la muerte y se dijo: ya basta, Yahvé, toma mi vida, pues yo voy a morir como mis padres. Después se acostó y se quedó dormido debajo del árbol. Un ángel vino a tocar a Elías y lo despertó diciendo: levántate y come. Elías miró y vio a su cabecera un pan cocido sobre piedras calientes y un jarro de agua. Después que comió y bebió, se volvió a acostar. Pero por segunda vez el ángel de Yahvé lo despertó diciendo: levántate y come, si no, el camino será demasiado largo para ti. Se levantó, pues, para comer y beber, y con la fuerza que le dio aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta llegar al cerro de Dios, el Horeb. Allí se dirigió hacia la cueva y pasó la noche en aquel lugar. Y le llegó una palabra de Yahvé: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: ardo de amor, celoso por Yahvé, Dios de los ejércitos, porque los israelitas te han abandonado. Han derribado tus altares y han muerto a espada a tus profetas. Solo quedo yo y me buscan para quitarme la vida. Entonces se le dijo: sal fuera y permanece en el monte esperando a Yahvé, pues Yahvé va a pasar. Vino primero un huracán tan violento que hendía los cerros y quebraba las rocas delante de Yahvé. Pero Yahvé no estaba en el huracán. Después hubo un terremoto, pero Yahvé no estaba en el terremoto. Después brilló un rayo, pero Yahvé no estaba en el rayo. Y después del rayo se sintió el murmullo de una suave brisa. Elías, al oírlo, se tapó la cara con su manto, salió de la cueva y se paró a su entrada. Y nuevamente se le preguntó: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: ardo de amor, celoso por Yahvé, Dios de los ejércitos, porque los israelitas te han abandonado, derribado tus altares y dando muerte a tus profetas. Solo quedo yo y quieren matarme. Yahvé le dijo: vuelve por donde viniste atravesando el desierto y anda hasta Damasco. Tienes que establecer a Hazael como rey de Aram, a Jehud como rey de Israel y a Eliseo para ser profeta después de ti. En este texto bíblico vemos cómo Dios se le revela a Elías, no en el ruido ni en el escándalo, sino en la suave brisa, en el silencio. Nosotros no vamos a escuchar a Dios mientras nos mantengamos entretenidos en la bulla, con los aparatos electrónicos, con nuestro propio ruido interior, sino hasta que busquemos el silencio para estar a solas ahí con Él. Tenemos que aprender a reconocer la voz de Dios y para eso necesitamos el silencio, pues ahí Él se manifiesta. ¿Cuántas personas van a la Eucaristía y pendientes al celular? Muchas veces le he dicho a personas que Dios en la Eucaristía nos habla de todas las formas menos por el celular. Dios nunca te va a hablar por el celular. Dios te habla al corazón. Dios te habla a tu interior, así como Samuel. Samuel era un joven que cuando Dios lo llamó, él no reconoció su voz y fue Elí quien le dijo que era Dios quien lo estaba llamando. Quizás Samuel tuvo la gran bendición de que el sacerdote Elí le ayudara a reconocer la voz de Dios. Así como tú también puedes tener alguien que te ayude, y si no, pues es el Espíritu Santo. Allí en el silencio deja que Dios te hable. ¿Qué necesitas hoy del Señor? Pregunta. ¿Qué quieres hoy del Señor? Pídeselo y escúchalo. Haz ese ejercicio del silencio y te vas a dar cuenta que Dios sí habla, que Dios sí te habla. Si tú deseas o Dios te ha hablado, déjame un comentario, cuéntame esa experiencia, dime qué tan hermoso ha sido escuchar la presencia de Dios, la voz de Dios en tu vida. Siempre voy a estar orando por ti. Recuerda dejarme un comentario, dejarme un like, una manito arriba y suscribirte a este canal Sagrario de Amor.